Vamos a resolver un ejercicio de pronóstico por medio del método de regresión lineal. El modelo de pronóstico de regresión lineal permite hallar el valor esperado de una variable aleatoria A cuando B toma un valor específico. La aplicación de este método implica un supuesto de linealidad cuando la demanda presenta un comportamiento creciente o decreciente. Por tal razón, se hace indispensable que previo a la selección de este método exista un análisis de regresión que determine la intensidad de las relaciones entre las variables que componen el modelo. ¿Cuándo utilizar un pronóstico de regresión lineal? El pronóstico de regresión lineal simple es un modelo óptimo para patrones de demanda con tendencia creciente o decreciente, es decir, patrones que presentan una relación de linealidad entre la demanda y el tiempo. Existen medidas de la intensidad de la relación que presentan las variables que son fundamentales para determinar en qué momento es conveniente utilizar regresión lineal. El objetivo de un análisis de regresión es determinar la relación que existe entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Para poder realizar esta relación, se debe postular una relación funcional entre las variables, donde primero es necesario graficar los datos, donde y es el valor de la variable dependiente, a es la secante en y, b es la pendiente y x es la variable independiente. El ejemplo que vamos a resolver es el siguiente. La juguetería Gaby desea estimar mediante regresión lineal simple las ventas para el mes de julio de su nuevo carrito infantil Matre. La información del comportamiento de las ventas de todos sus almacenes de cadena se presenta en el siguiente tabulado. Entonces tenemos la tabla la siguiente tabla, donde tenemos X, que son los periodos, que equivalen a los meses, a los 6 meses, y Y, que son las ventas, de 7.000, 9.000, 5.000, 11.000, 10.000 y 13.000 respectivamente. Para resolver el ejercicio, nos basaremos en las siguientes fórmulas, que son pronóstico, fórmula de coeficiente de correlación, desviación absoluta media, señal de seguimiento. Entonces, teniendo en cuenta las anteriores fórmulas, resolvemos el problema. Tenemos estas fórmulas y aquí, como podemos ver, nos piden unas variables, tenemos unas variables y unas incógnitas, las cuales son y, x por y, x al cuadrado, x solo, y las incógnitas que son a y b, y n, que en este caso sería el número de periodos, que equivale a 6. Entonces y, pues ya lo dijimos anteriormente, que son las ventas, x son los periodos, y cuando nos pide x por y, pues multiplicamos cada uno, y x al cuadrado, y al cuadrado, igualmente hacemos la operación. Entonces, teniendo en cuenta las anteriores fórmulas, procedemos a resolver el problema. Para agilizar todo el proceso, haremos todos los cálculos en Excel. Entonces, lo primero que hacemos es esta tabla, donde vamos a ingresar algunos datos que son los que ya nos dio el ejercicio, que son X y Y, como lo dije anteriormente, que corresponde X a los periodos y Y a las ventas. Tenemos estas fórmulas que nos piden la sumatoria de Y igual n por a más b sumatoria de x. Entonces, como esos datos ya los tenemos, lo que hacemos es tabularlos. Entonces, sumatoria de y, 55.000. N, pues sería el número de periodos, por a ya es la primera incógnita, más b, que es la segunda incógnita, por sumatoria de x, que sería la sumatoria de los periodos.
Aquí entonces nos pide la sumatoria de x por y, entonces igualmente multiplicamos x por y, hacemos la sumatoria igual a por la sumatoria de x, ya la tenemos, más la sumatoria de x al cuadrado, que sería esta. Después, entonces, igualamos las fórmulas para hallar las incógnitas a y b. Entonces, tenemos las fórmulas. Entonces, tenemos las fórmulas y lo que hacemos, pues, es sustituir los datos que tenemos anteriormente en la tabla. Entonces, sumatoria de y equivale a 55.000 igual a n, que es el número de periodos, por a, que sería la primera incógnita, más b, la segunda incógnita, por la sumatoria de x, que sería 21. Luego reemplazamos la segunda fórmula, que es sumatoria de x por y, 212.000, igual a por la sumatoria de x más b por la sumatoria de x al cuadrado. Lo que hacemos es igualar las fórmulas para hallar las dos incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos 21 dividido 6 nos da igual a menos 3.5, que es lo que vamos a multiplicar en esta primera fórmula. Nos da este resultado para luego restarlo con la segunda fórmula y así nos da este resultado. Entonces, 212.000 menos 192.500, 19.500, igual 21a menos 21a, se cancelan, queda 0, más b, 17.5, que es el resultado de esta operación. Despejamos y tenemos el resultado de b, 1114,2857. Luego hacemos lo mismo para hallar la incógnita a. Teniendo las dos fórmulas, las igualamos. Como ya tenemos el resultado de b, a cuánto equivale b, entonces lo colocamos aquí en la fórmula. Luego restamos, despejamos y obtenemos el resultado de a, que es 5.266,6667. Entonces, como tenemos que pronóstico es igual a más b por x, entonces lo que hacemos pues es sustituir ahí en la fórmula los datos que nos dio anteriormente de las dos incógnitas, a más b por x, que ya sabemos que es el número de periodos, entonces cada uno lo multiplicamos. A más b por 1 sería el primer pronóstico, a más b por 2 sería el segundo pronóstico y así sucesivamente. Entonces, teniendo ya la columna de pronóstico, pasamos aquí a la tabla de Excel y vamos a hallar las otras fórmulas de las que hablamos inicialmente. Hacemos lo mismo que hicimos con las otras. Miramos qué datos nos piden y los tabulamos aquí para hacer el proceso un poco más sencillo. Entonces, acá en la primera fórmula nos piden la sumatoria del valor absoluto de A menos F, donde A es la demanda real. Quiere decir que aquí en nuestro ejercicio A equivale a Y, que son las ventas. Entonces tendríamos Y menos F. Luego sacamos esta otra columna que equivale a Y menos F al cuadrado. Esta la hacemos en caso de que en el ejercicio nos pidan el error estándar. En este no nos lo piden, entonces ese paso lo obviamos. También tenemos el set, que significa corrientes errores de pronósticos. Este dato también nos lo piden en esta otra fórmula para hallar la señal de seguimiento. Ese lo hallamos. Esa es la sumatoria de Y menos F. ¿Cómo se hace esta sumatoria? El primero, bueno, pues va normal, Y menos F. El segundo sería el primero más el segundo dato de Y menos F y este sería el valor.
El tercer dato, entonces sería este valor que nos dio más el tercer dato y así sucesivamente. Listo, entonces ahora para continuar con la primera fórmula, hallamos la desviación absoluta de y menos f. ¿Cómo lo hacemos? Se escribe ahí en la celda igual más ABS y se selecciona la celda que se va a hallar. Y hacemos así para cada uno de los datos. A continuación, entonces sacamos la sumatoria de la desviación absoluta, es decir, de estos datos que acabamos de hallar, para obtener esta parte de la fórmula que es la sumatoria del valor absoluto de A menos F o Y menos F. Se hace igual que lo hicimos con el set. El primer valor, luego el segundo valor sería el primero más este segundo, este es el total. El tercer valor entonces sería el valor que dio en el segundo más el tercer valor de la desviación absoluta y así sucesivamente. Otro dato que nos piden acá es el DAM, que es la desviación media absoluta, que es la primera fórmula. Ya hacemos la operación para resolver la ecuación. Sería, como ya tenemos aquí en esta columna la sumatoria de la desviación absoluta, que equivale aquí a esta primera parte, y sobre n, que es el periodo. Entonces, se escribe ahí la fórmula. Sería más L2, que es el primer dato, dividido B2, que en este caso es el primer periodo, o sea, 1. Luego, para el segundo dato, hacemos lo mismo. L3, que es el segundo dato, dividido B3, que es el segundo periodo, o sea, 2. Y así sucesivamente para cada uno de los datos. A continuación, entonces hallaremos la fórmula de la señal de seguimiento, que es SEP sobre el DAM. Como ya tenemos esos datos, solamente los escribimos acá como fórmula y sería J2, que es este, que es el SEP, dividido M2, que es el DAM, para que sea así la fórmula. Y se hace igual para cada uno de los datos. Ahí ya queda el resultado para cada periodo. Ahora continuamos con la fórmula del EPAM. Aquí nos pide el DAM sobre el promedio de demanda. El DAM ya lo tenemos, entonces sacamos el promedio de demanda en una columna. Sería más promedio de C2. C2 pues es la demanda del periodo y se hace igual para cada periodo. Y ahí automáticamente nos arroja el dato de cada uno. Y al final, entonces tenemos la columna ya para resolver como tal la ecuación. Queda DAM sobre el promedio de demanda. El DAM ya lo tenemos aquí y el promedio lo acabamos de sacar acá. Entonces, igual, M2, que es el DAM, dividido O2, que es el promedio de la demanda, y el valor queda aquí. Ya automáticamente igual para cada uno de los periodos. Y listo, ya tenemos hallados todos los datos y resueltas las ecuaciones. Ahora hacemos, entonces, es graficar la señal de seguimiento. Entonces esto lo hacemos acá. Listo, entonces ahora seleccionamos aquí los datos de la señal de seguimiento para graficarlos. Los seleccionamos todos. Vamos acá a insertar, aquí en este punto y aquí. Y listo, ya está insertada la tabla, el gráfico, perdón, que es este mismo que ya teníamos acá. Y listo. Entonces ahora graficamos los datos de las ventas. Aquí ya lo tenemos
Y aquí, como pueden ver, nos arroja la ecuación del pronóstico y entonces lo podemos comparar con el que hicimos nosotros manualmente para ver que sí esté bien. ¿Cómo hacemos este gráfico? Seleccionamos aquí también todos los datos. Vamos a insertar gráfico acá y acá. Listo. Ahora seleccionamos aquí la lineecita esta, le damos clic derecho y agregar línea de tendencia. Listo. Ahora bajamos acá y seleccionamos acá presentar ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado. Y listo. Ahí ya tenemos los dos datos. Listo. Aquí ya tenemos la gráfica con la ecuación y podemos ir a compararlo en el que habíamos hecho nosotros para ver que nos quedó igual. B es igual a 1114 y a 5266, que son los datos que están acá. Listo. Entonces, aquí por este lado ya terminamos nuestro ejercicio por regresión lineal. Ahora vamos a hacerlo por el método de regresión logarítmica. Igualmente nos dan unas fórmulas las cuales tenemos que hallar. Esas son las fórmulas que nos dan. Simplificadas nos quedarían así, de esta forma. Es decir, estas dos equivalen a estas dos mismas fórmulas, logaritmo de A y logaritmo de B, para luego hallar el pronóstico. Aquí el pronóstico se halla de esta forma, con esta fórmula. Entonces vamos a la tabla de Excel y hacemos lo mismo. Vemos qué datos nos piden, los tabulamos y hacemos las operaciones. Entonces, para iniciar con logaritmo de A, para hallar el logaritmo de A, entonces necesitamos la sumatoria del logaritmo de Y. Como ya tenemos Y, entonces hallamos la columna de logaritmo de Y. ¿Cómo se halla? Con esta fórmula. Más logaritmo y se selecciona la celda. Se hace para cada uno. Luego el siguiente dato sería la sumatoria de x cuadrado, que es este, menos la sumatoria de x por el logaritmo de y, que lo tenemos acá. X B2 para el primer periodo, x B2 que equivale a 1, por el logaritmo de y, que sería de 2, igual 3,85. Y así para cada uno de los periodos. Por la sumatoria de x, que ya lo tenemos aquí. Luego, entonces sería n, que es el número de periodos, que equivale a 6, por la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x por la sumatoria de x. Esta fórmula está aquí en esta parte, que es esto. Entonces sería igual, más, y señalamos cada una de las celdas que equivale a cada uno de los datos que nos pide aquí la fórmula. Y este es el resultado. Igual hacemos para hallar el logaritmo de B. Y al final, a estos datos le hallamos la décima potencia. Igual potencia de 10 y la celda equivalente B13 para A y B14 para B. Listo, bueno. Entonces ya teniendo todos estos datos vamos a hallar el pronóstico. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula que nos dan anteriormente de pronóstico, que es A por B elevado a la X, donde X son los periodos.
Entonces, aquí para el primero sería la potencia de A por B elevado a la 1 porque es el primer periodo. Para el segundo periodo, el pronóstico del segundo, entonces igual, potencia de A por B elevado a la 2, que es el segundo periodo, y así sucesivamente para todos los otros periodos. Y el resto son las mismas fórmulas que hallamos en el anterior ejercicio, que era para hallar la señal de seguimiento, la desviación absoluta media, el EPAM. Son exactamente las mismas fórmulas que ya están ahí, se realiza el procedimiento exactamente igual y graficamos la señal de seguimiento. Ahora entonces haremos la comparación de las dos gráficas de señal de seguimiento que nos resultan de cada uno de los dos métodos con que realizamos los ejercicios. Entonces tenemos aquí las dos gráficas, una por el método lineal y la otra por el método logarítmico. ¿Qué podemos obtener de esto? Esta de este lado nos dio unos resultados más cercanos a la línea del 0, mientras que aquí fueron unos resultados más dispersos y por encima de la línea del 0. Quiere decir que en esta fueron más ventas de lo pronosticado, mientras que en esta fueron un poco menos de lo que se pronosticó. Es decir, que sí se alcanzaron a satisfacer las necesidades de todos los clientes, mientras que aquí faltaron productos. Entonces, por lo tanto, deducimos que el pronóstico es más confiable en este caso por el método lineal.